Gracias por continuar con nosotros en Sin Esquemas. Tendremos el placer de sostener una interesante conversación con la politóloga, investigadora social, Olaya Dotel, con quien estamos seguros que en esta conversación, más que entrevista, vamos a obtener informaciones muy útiles para nuestro público televidente y en sentido general, principalmente en la situación que estamos viviendo de pandemia, donde prácticamente es muy difícil uno predecir cosas, es muy difícil uno decir que van a ocurrir cosas, repetimos, porque no conocemos hasta dónde llegará el impacto de lo que estamos viviendo. Olaya, vamos a empezar con lo siguiente. Desde tu punto de vista, ¿cómo entiendes tú que en esta situación de pandemia a nivel mundial, y vamos también a hacerlo a la parte circunscrita a nuestro país, a República Dominicana, ha sido el rol desarrollado por las mujeres líderes ante esta pandemia? Mira, lo primero es que el rol de las mujeres en términos generales ha sido fundamental. Y es que justamente han sido las mujeres que en los momentos de profunda crisis económica y social son las que a partir de estrategias de sobrevivencia, establecimiento de redes de apoyo, etcétera, han podido enfrentar estas situaciones. Y eso se han hecho eco estudios como los realizados por el Banco Mundial, el propio BID. Tenemos el ejemplo de mujeres líderas, en este caso presidentas, que han puesto una nota diferente al hacer un acercamiento a la población más cálido, más a tiempo, teniendo estrategias que han respondido a la emergencia con mayor nivel de eficacia. Entonces, pareciera que al haber sido históricamente responsable de las actividades de cuidado, gobernar de alguna manera es eso. Mucha gente se ha confundido cuando piensa que gobernar se requiere un excelente gerente. ¿Se cayó? No, está muy bien, está muy bien. Es que me fui. Se requiere fundamentalmente, un político es eso, es la construcción del cuidado de la sociedad. Y no actúa desde un punto de vista gerencial, aséptico y frío, sino sabiendo que está afectando la vida de las personas. Un político afecta la vida de la gente. Y bueno, y por eso ha sido tan destacada las actuaciones de mujeres. En esa misma línea, Olaya, quisiéramos oír de ti, que eres una persona investigadora, conocedora de las diversas formas como se ha venido manejando el tratamiento de esta lamentable situación que vivimos mundialmente. El impacto de la pandemia, de qué manera por parte de los gobiernos, por parte de quienes trazan las políticas públicas, por parte de quienes han dirigido esta situación, ha sido diferenciado en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer. Mira, yo vi un estudio reciente que indica que si bien es cierto que en los últimos años se redujo la pobreza en la República Dominicana, sin embargo, creció la pobreza entre las mujeres. Lo que quiere decir que las políticas, a pesar de que van dirigidas a mujeres, no resuelven los problemas que mantienen en situación de pobreza a las mujeres. Y en el caso del COVID, esto se agrava por una crisis sanitaria que ya estaba antes del COVID. Porque como usted sabe muy bien, lamentablemente la ley de salud que plantea que se deben crear las unidades de atención primaria, toda esa estructura que debió haberse creado de atención con un enfoque territorial no ha pasado y que los recursos se han invertido fundamentalmente en grandes estructuras, dejando en situación de vulnerabilidad, sobre todo las personas más vulnerables, en este caso las mujeres, sobre todo por los procesos de parto y bueno, y eso explica las altas tasas de mortalidad materna infantil que vive el país. Entonces, esta situación de COVID justamente deja con mayor nivel de protección a quienes, a los que no tienen trabajo. En este caso, la tasa de desempleo es mucho más alta entre las mujeres. Está todo el sector informal, porque el plan generado por el gobierno no ha tomado en cuenta sectores importantes, como por ejemplo, qué sé yo, las saloneras, las mismas familias de los choferes se han quedado fuera del proceso,
de las atenciones, en fin, que al final toda esta pandemia, esta epidemia en la República Dominicana, a quien afecta afecta con mayor fuerza a quienes son responsables de las actividades de cuidado de los niños, las niñas, las personas envejecientes, etcétera. Y no se ha producido, por tanto, acciones diferenciadas, como por ejemplo para las personas envejecientes. Cuando tú llegas, tú mandas, das una cantidad de dinero para los trabajadores que están cesantes, pero no estás pensando en las personas envejecientes que no están pudiendo comprar sus medicamentos, por ejemplo. Indiscutiblemente, coincido totalmente en esa parte que señalas. Siguiendo por esa misma vía, Olaya, sabemos que esta situación, y quiero continuar con el tema de la mujer porque me interesa, me apasiona esa parte. Hemos visto que esta situación de confinamiento nos ha colocado a, como decimos, a mansos y cimarrones juntos, todos trancados. En muchos casos, familias, hogares con problemas serios que quizás se soportaban un poco por la situación de que uno estaba trabajando en un lado, otro estaba en el otro, o la mujer trabajaba y aparte del trabajo de la mujer también tenía lamentablemente la carga de la casa en todo el sentido de la palabra. Ahora nos vemos en una situación donde estamos confinados en nuestras casas y donde está la mujer que en muchos casos lleva una carga pesada de trabajar fuera y también de ocuparse de la casa, y el hombre que quizás estaba trabajando y ahora está en la casa. Y hemos visto por estudios y por estadísticas cómo esto ha provocado una serie de inconvenientes, de violencia, de inconvenientes de irrespetos, de inconveniencias de maltratos, en todo el sentido de la palabra. Cómo el gobierno, de manera directa y efectiva, que tiene que ser el responsable de aplicar medidas en ese sentido, puede coayudar a que esta situación no se escape de las manos y que sean más los problemas provocados no por la parte sanitaria, sino por la parte derivada de la parte sanitaria emocional. Mira, como bien señalas, la situación de confinamiento, lo que ha hecho en muchas situaciones agudizar conflictos que ya venían cocinándose y sucede en un contexto en el que tenemos muy pocas casas de acogida para las personas, sobre todo las mujeres en situación de violencia. Son en todos los años de gobierno predeístas, ¿cuántas casas se han creado? Creo que andan alrededor de 6 en todo el país. Tenemos... hay 100,000 bancas de apuestas y hay 6 casas de acogida, más o menos. También releva también todo un problema que hay que abordarlo, si no ahora, hay que abordarlo las instituciones que tienen acceso a las personas, como por ejemplo el sistema educativo, el que los hombres y las mujeres aprendan a tratarse como compañeros, con el mismo nivel de respeto y ver los hombres y las mujeres como un ente también de poder y como una igual. Eso no cae de la mata, eso es el resultado de políticas culturales y sociales concretas dirigidas a generar ese tipo de comportamiento. Y en la escuela es el lugar idóneo donde los hombres y las mujeres podemos aprender a convivir y comportarnos como pares, como iguales. Eso implica jugar juntos, estudiar juntos, resolver problemas juntos. Entonces, hay todavía un déficit sumamente importante en el sistema educativo dominicano, donde si tú vas a las escuelas, te vas a encontrar que los varones están aparte y las chicas están aparte. Que los maestros y las maestras no hacen el esfuerzo suficiente para que los chicos y chicas estén sentados juntos y que hagan actividades juntos. Siguen viendo los padres a los varones como un riesgo, porque no les enseñamos a trabajar como iguales. Entonces, ahí hay todo un tema que hay que enfrentar ahora en el corto plazo con respuestas a tiempo a los llamados de violencia, acompañamiento psicológico, y hay una respuesta a mediano plazo que hay que hacerla desde el sistema educativo y desde el sector de salud pública. Ese es un punto muy importante, Olaya, y no vemos todavía, aunque hay que reconocer que con la pandemia se ha establecido. Y yo he podido conversar con psicólogas, muchas psicólogas orientadas a esa parte
de orientación a la familia. Pero fíjate que la atención psiquiátrica no la cubre la seguridad social, ni psicológica. Ahí va, es fundamental. Ahí va que en muchos casos, lamentablemente, hay algunos casos que quizás pasa a la parte del seguro, pero en la mayor parte no está incluida en la seguridad social. Pero hay que reconocer que yo he escuchado que se han establecido grupos de profesionales de la conducta, profesionales de la psicología y de la psiquiatría, que han venido dando cierto tipo de asistencia. Pero si no se hace como una política clara, entendiendo la necesidad y la responsabilidad de asignar presupuestariamente lo que sea necesario a este asunto, vamos a tener serios problemas, estamos teniendo serios problemas en este estado de confinamiento. Vamos a hablar de otra parte, aprovechando el tiempo que tenemos contigo, Laya. Estamos en medio de un proceso electoral, donde vamos a ir, Dios mediante, el 5 de julio a unas elecciones que, sin lugar a dudas, serán unas elecciones únicas en la historia democrática por la situación que estamos viviendo. ¿Qué entiendes tú o cuál crees tú que es el ánimo del votante y de qué manera, del elector, y de qué manera se puede contribuir en la mayor medida posible para que el dominicano y la dominicana entiendan claramente la importancia del ejercicio de ese derecho al voto el próximo 5 de julio, que no solamente es ir a votar, sino a elegir en el momento más difícil de la historia dominicana, en los últimos 50 años, por no decir otro, lo que podría ser a partir del 16 de agosto, quienes sean lo que te den una esperanza, por lo menos, de tú aspirar a recuperarte. ¿Cómo tú ves el ánimo de que la gente verdaderamente diga, yo voy a protegerme, yo voy a ir a votar como voy a los supermercados, yo voy a ir a votar como voy a la farmacia, como voy a los bancos? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Olaya? Mire, yo creo que es un reto muy grande para los partidos políticos y especialmente para los partidos políticos de oposición. Porque el oficialismo, mientras menos votos haya, mejor. Y lamentablemente contamos con una Junta Central Electoral que le ha faltado iniciativa, compromiso para trabajar y fomentar un contexto de mayor nivel de seguridad y de motivación para el voto. Y se sabe que el voto en el exterior, por ejemplo, le ha costado muchísimo a la oposición para que este sea posible. Entonces, yo creo que la motivación y la seguridad la van a tener que construir los partidos de oposición a través de campaña publicitaria, encuentro con las personas. Entonces, es un reto muy grande porque la encuesta, si algo interesante tiene la encuesta que dio a conocer Bernardo Vega, es justamente cómo creció el porcentaje de personas que no está segura de que va a ir a votar. Y tiene que ver con el temor. Entonces, hay que hacer un trabajo muy grande para que la gente, como tú muy bien señalas, así como va a una farmacia o hace una fila de banco, también es importante ir a votar porque la decisión del voto atraviesa la vida y las esperanzas de cada dominicano y dominicana. Entonces, parece que, y así lo percibo, que coincidimos que aunque tú señalas, Olaya, que es un papel fundamental del sistema político y de manera esencial de los partidos de oposición, que son los que podrían ser más afectados por una abstención, porque por lo general, en la medida en que mayor vote, más posibilidades haya de que esos votantes sean adversos a continuar con lo que está. Así es. Pero yo te pregunto, ¿y cuál es tu opinión? Tú le das, y yo coincido en gran parte, la mayor responsabilidad a ese papel a la oposición de que prepare, porque lógicamente nadie lo va a hacer mejor que el interés que tú tienes en que tu gente vaya a votar. Pero no es una obligación, no es una obligación, un deber del gobierno a través del organismo encargado de realizar las elecciones, que es la Junta Central Electoral, de asignar los recursos que sean necesarios para que se pueda dar una garantía de seguridad sanitaria en el ejercicio de voto el 5 de julio. Nosotros perdimos el día
que se suspendieron las elecciones de febrero, se fueron al zafacón de la basura más de 15.000 millones de pesos de manera directa, aparte de otros daños más. No podemos invertir lo que sea necesario para que no pasemos de una crisis sanitaria a una crisis económica que tenemos, a una lamentable situación de crisis política que pueda convertirse en una crisis social. Mira, la Junta Central Electoral ha demostrado que requiere ser tutoreada, que requiere ser monitoreada, que requiere ser controlada. Y cada paso que ha dado ha sido bajo la presión de los partidos políticos de oposición. Si se requieren más recursos, va a haber que presionar a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no ha tenido iniciativa. Y los partidos de oposición han hecho muy bien, porque si no hubiese sido por toda la presión generada, no estuviéramos en esta situación. De hecho, lo que se contemplaba era la extensión del mandato del actual presidente, que era lo que se buscaba. Entonces, hoy tenemos una Junta Central Electoral que ha demostrado que es capaz de mirarte a los ojos y decir que no es responsable del desastre que supone es su responsabilidad, pero que no sabe de eso, como dijo el señor Castaño, que él no sabe de informática y por lo tanto él no es responsable de eso. Entonces, lamentablemente, ese es el contexto. El contexto es que lo que pase es porque la oposición ha trabajado para ello y ha presionado en ese sentido. Y yo creo, además de la oposición de todo ciudadano y ciudadana que aspira a un cambio real en la República Dominicana, que siempre esperanza para sus hijos, para su familia, para su propio futuro. Yo creo que yo no tengo esperanza con que la Junta Central Electoral haga más de lo que está haciendo. Si hace es porque los partidos políticos están ahí, están demandando, están presionando y eso es lo que hace que la Junta Central Electoral se mantenga actuando. Es la presión de los partidos políticos. Según tu punto de vista, Olaya, ¿quién entiendes tú que es de los grupos de ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto que son más susceptibles a que requieran de esa orientación con más fuerza de que van a tener seguridad sanitaria ese día? Porque se está jugando a lo siguiente, a que los sectores más vulnerables de menores ingresos, eso van a ir a votar por razones que lamentablemente sabemos cuáles son, muchos. ¿Cuáles sectores entiendes tú donde debe orientarse principalmente y donde el temor está mayor a acudir a votar el 5 de julio? Bueno, yo creo que la clase media, los adultos de la clase media, cuando hablo de adultos me refiero a las personas que pasan de 40 años, va a haber cómo hacer un esfuerzo importante para motivarlos para que vayan a votar, porque justamente son las personas con cierto riesgo y que yo creo que fueron de los que se desalentaron y no fueron a votar en las municipales. También yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante con los jóvenes. A los jóvenes hay que mantener un proceso y una de motivación, porque son la población mayor de votantes en este momento. O sea, el votante en República Dominicana, todavía nos mantenemos con un bono importante de población joven. Y esa también requiere una gran motivación, tanto de la clase media como de los sectores populares. Yo creo que la gente comienza a darse cuenta de que se requiere un cambio, y el cambio hasta se huele en el ambiente, se puede respirar, pero yo creo que todavía se requiere una gran motivación para que quienes hoy todavía tienen miedo vayan con seguridad a votar el 5 de julio. Bien, yo creo que si todos nos colocamos y nos hacemos finalmente en estos últimos 2 minutos que nos quedan de esta muy interesante conversación, y tú, yo y cada ciudadano nos convertimos en Junta Central Electoral y nos convertimos en orientadores, en dadores de seguridad y de garantía. Finalmente, Olaya, ¿qué te parece a ti el diálogo por la unidad, el diálogo por el consenso
en la recuperación que se requiere para enfrentar la situación que estamos viviendo, que no va a ser posible manejarlo a sola un gobierno, y que lamentablemente el gobierno así lo ha entendido, que ellos creen que pueden manejarla sola. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, en estos últimos 2 minutos que nos quedan? Mira, yo creo que todos nos quedamos esperando que el gobierno danilista hubiese hecho un llamado de unidad nacional. Yo creo que es algo que le hubiera dado mayor nivel, o sea, como estadista, se supone que debía colocarse por encima de los intereses temporales de su partido y de él mismo. Pero lamentablemente un gobierno de unidad nacional sigue siendo una necesidad, y después de las elecciones muchísimo más, para poder enfrentar los grandes retos que se avecinan y que ya están a las puertas de esta sociedad, lamentablemente. Con una sola palabra, Olaya, ¿me podría decir sí o no? ¿Entiendes tú que el 5 de julio la decisión será entre cambio o seguir de lo mismo? Yo creo que el cambio está muy presente en el ambiente. No, si entiendes que esa es la decisión que tendrá el electorado, o cambio o sigo con lo mismo. Yo creo que las encuestas lo que dicen es que lo que bien se avecina es un cambio. Ok. Bien, Olaya, muchísimas gracias por estas orientaciones que nos ha dado, y te invitamos con esa claridad que lo has hecho, a eso que compartimos, de que todos seamos parte de esta motivación. Si ellos no quieren hacerlo, bueno, lo hacemos nosotros. Claro que sí. Cada uno ponemos un granito de arena. Así es. Gracias una vez más. Un abrazo muy fuerte.